Capítulo 16. El último concierto. A principios de 1997 se cortó el silencio y la incertidumbre en torno al futuro del grupo. Circulaba la noticia de que Soda Stereo daría una última serie de grandes conciertos y que se separaría, dejando como legado un disco con el testimonio de su despedida en vivo. Sin embargo, en ese momento la banda no dio entrevistas ni emitió comunicados. Gustavo Cerati viajó a Londres para producir el segundo álbum de la ascendente cantante chilena Nicole, y tanto Zeta como Charly Alberti mantuvieron el bajo perfil, aunque el baterista restaba veracidad a los rumores. Aseguraba que no había nada personal e insistía en que aún faltaba mucho por charlar y que tal vez decidirían seguir juntos por 20 años más. A esa altura, si bien las relaciones personales ya estaban rotas, Charly convenció a todos de armar una última gira, y su implacable argumento se basó en el gasto que demandaría cerrar la empresa e indemnizar a los empleados. Hubo muchos rumores de separación, incluso en algunas publicaciones, pero la noticia recién se confirmó oficialmente el 1 de mayo por medio de un escueto comunicado que apenas decía: Soda Stereo confirma su separación, resuelta de común acuerdo. Pronto se anunciará la fecha de realización en un estadio de la ciudad de Buenos Aires del último show en la carrera del grupo. Firmado Gustavo Cerati, Zeta Bosio, Charly Alberti. Al día siguiente, Cerati publicó un texto especial para el suplemento Sí del diario Clarín titulado La Carta del Adiós, que decía: estas líneas surgen de lo que he percibido estos días en la calle, en los fans que se me acercan, en la gente que me rodea y en mi propia experiencia personal. Comparto la tristeza que genera en muchos la noticia de nuestra separación. Yo mismo estoy sumergido en ese estado porque pocas cosas han sido tan importantes en mi vida como Soda Stereo. Cualquiera sabe que es imposible llevar una banda sin cierto nivel de conflicto. Es un frágil equilibrio en la pugna de ideas que muy pocos consiguen mantener por 15 años como nosotros orgullosamente hicimos. Pero últimamente, diferentes desentendimientos personales y musicales comenzaron a comprometer ese equilibrio. Ahí mismo se generan excusas para no enfrentarnos, excusas finalmente para un futuro grupal en que ya no creíamos como lo hacíamos en el pasado. Cortar por lo sano es, valga la redundancia, hacer valer nuestra salud mental por sobre todo y también el respeto hacia todos nuestros fans que nos siguieron por tanto tiempo. Un fuerte abrazo. En el medio de los ensayos en su sala, les propusieron sumarse a un tributo a Queen y por eso grabaron una versión de Someday One Day, algún día, que resultó ser la última canción registrada por el grupo en estudios. Poco después mudaron los ensayos al rock club Dr. Jekyll. Además, sumaron a Alfredo Lois para hacer un documental. Según Zeta, la despedida pública tiene que ver con la idea de cerrar un ciclo. Cuando hace un tiempo hicimos un parate, decidimos separarnos físicamente, pero no institucionalmente. Y la sensación era que algo faltaba y que la disolución no se terminaba de completar. Una banda pop no es tal si no cuenta con el apoyo del público y la gente tiene un protagonismo muy importante en toda nuestra historia. Así que de alguna manera esto es un trámite y una cosa con la que hay que cumplir. Yo nunca pensé que Soda pudiera llegar a disolverse. Siempre creí que la fuerza y el equilibrio, pero el tiempo pasa y modifica todo a pesar de lo que uno se propone. En nuestro caso, más que unir o afianzar, el tiempo hizo que las cosas se desgastaran. Después de Dynamo, ya había malestares que hicieron que estuviéramos de 1992 a 1995 sin tocar. Y desde que volvimos, por más que lo hicimos con toda la fuerza y las ganas de construir una nueva etapa, no pudimos volver a desplegar lo que éramos en otras épocas. Las fechas de la despedida en vivo comenzaron a tomar forma concreta en junio y se fueron anunciando en cada país. El debut fue en el Palacio de los Deportes del Distrito Federal Mexicano el 30 de agosto, con una convocatoria tan grande que hubo otro recital al día siguiente en ambas funciones con 16,000 personas y la actuación de Julieta Venegas y Azul Violeta como teloneros. El arranque fue con los primeros acordes de En la Ciudad de la Furia, con una impactante puesta en escena de inmensos cortinados blancos donde se proyectaron imágenes. Según dijo Cerati desde el escenario, la idea era que la gente la pasara bien en el adiós, sin que sea melodramático. El repertorio duró 2 horas y media e incluyó temas como Un Millón de Años Luz, Signos, que abrió un breve set acústico, Sobredosis de TV, Juegos de Seducción y Canción Animal. El 2 de septiembre tocaron en el Auditorio Coca-Cola de Monterrey. Los primeros shows fueron un poco tensos, pero aparecieron detalles que luego se fueron repitiendo para acentuar la despedida, como el descorche del champán a final de cada recital. Después del estacionamiento del Estadio Poliedro de Caracas,
6 de septiembre llegó el turno del Estadio Nacional de Santiago de Chile el sábado 13. Allí, Soda reunió a 65,000 personas para su despedida chilena y estableció un récord de convocatoria artística en el país, superando un histórico show de Silvio Rodríguez en los comienzos de la democracia chilena. El recital llegó a las 3 horas de duración, con un total de 30 canciones, tras las actuaciones de los teloneros Cien y Solar. ¡Estadio!, saludó Cerati. ¿Estamos todos? Y a los que no están, se los contamos. Tras el final del concierto, ya en camerines, el cantante y guitarrista resumía una sensación ante quienes tenía cerca. Primero aprendimos a tocar, después a conectarnos con la gente y hoy aprendimos a despedirnos. El texto del programa de River, por Marcelo Panoso. Bueno es decirlo de una vez. Estamos a punto de enfrentarnos a un dolor desconocido. Porque si resulta imposible recordar el dolor cuando ya no se lo tiene, todavía más absurdo es imaginarlo mientras se lo espera. A partir del 21 de septiembre, para Soda Stereo, la palabra mañana no va a significar nada. En cambio, para 3 personas bien distintas entre sí, los artistas antes conocidos como Soda Stereo, Alberto, Bosio y Cerati, mañana, quizás, ojalá pueda tener un ligero sabor a desafío, a territorios por descubrir. Para todos los demás, para todos nosotros que obtuvimos la paupérrima compensación de llevarnos este librito a casa, mañana no es ni puede ser mejor. Mañana es catedrales de silencio que cada quien deberá echar abajo como mejor le parezca o simplemente como pueda. Mañana es recordar y con mucha suerte poder disfrutar un poco de eso que lleva el nombre bello y serio de tristeza. Ajar las fotos de Soda Stereo y verlas hacerse viejas. Convertirse en una colección de momentos, eso es mañana. Y resignarse a que la memoria trabaje con ellos a su antojo, deformándolos, mejorándolos y multiplicándolos. Así, en el improbable caso de que la única solución sea el olvido, no alcanzará con olvidar a un Soda Stereo, sino que habrá que olvidar a todos los posibles. Sabrán disculpar el tonito, pero sucede que los que están a punto de ya no ser, justito eran los que, siempre lo supimos, sabían meterse mejor que nadie en la forma del tiempo presente. Mañana es cero primavera, y llega el momento en que cada uno por fin podrá escribir su propia historia. Cada uno de nosotros, digo, en lugar de preguntarnos más los cómo y los porqués de la desunión. Seamos, seremos otros, pero dejemos cada uno una leyenda hecha de momentos insignificantes y falsas memorias que hagan más grave y placentero el hecho de contarle a alguien que sí. Soda Stereo existió y fue muy lindo mientras duró. El último show. Tanto por convocatoria como por emotividad, el último concierto fue uno de los grandes hitos de la historia del rock en la Argentina. Un total de 70,000 personas lo ubicó en la categoría de los shows más multitudinarios del país, mano a mano con el cierre de la gira de Amnesty International de 1988, con figuras como Bruce Springsteen, Sting y Peter Gabriel, y las presentaciones de grandes visitas que dieron una o varias funciones en los años 90 como Elton John, Guns N' Roses, Paul McCartney, Michael Jackson, Madonna, los Rolling Stones y Ramones. Del panorama local, el único grupo que hasta esa fecha había llenado River fue Serú Girán, aunque después, en 1997, también lo harían Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, La Renga, Los Piojos, La Berizo y Los Fabulosos Cadillacs, además de la reunión de Soda con la gira Me Verás Volver, que rompió todos los récords con 6 fechas en 2007. Un dato para tener en cuenta es que una de las premisas que puso Soda Stereo en 1997 fue realizar una sola función para que realmente fuera un único concierto de despedida y que el adiós, o mejor dicho, el gracias totales, se dijera solamente una vez, aunque las entradas se agotaron rápidamente y podrían haber agregado otra función. Sería ridículo despedirse 2 veces, decía Cerati. Durante la prueba de sonido, Gustavo habló para el noticiero del Canal 13 y dijo: con este concierto nosotros estamos celebrando un pasado y un presente hasta este momento, pero también estamos abrazando una idea de futuro también. Yo creo que el domingo, además de plenos, nos vamos a sentir también aliviados de haber hecho las cosas bien todo este tiempo y haberlo cerrado. Además admitió que en el escenario estoy seguro de que voy a pensar que esto debería seguir 1000 años más. Aquella noche del 20 de septiembre, tras las actuaciones de los grupos invitados Avant Press, Santos Inocentes y Tumbas, Soda Stereo subió al escenario del River a las 10:35 de la noche. Las luces del estadio se apagaron por completo y se proyectó un video de 2 minutos llamado Ecos, que mostró una sucesión de fotos de la historia de la banda.
Un golpe de emotividad que provocó que la salida a escena fuera ante un mar de encendedores y no de teléfonos celulares prendidos. ¡Llegó la hora!, dijo Gustavo Cerati. El minuto, el segundo, el instante. Supongo que tienen sed. Soda Stereo, Buenos Aires, Argentina. Y arrancaron con los acordes de En la ciudad de la furia, con la pregunta: ¿están preparados para una noche larga? Antes de comenzar a cantar. El estadio entero estalló en una ovación. Soda no se va. Media hora antes de comenzar el show, el cantante y guitarrista le había dicho a un puñado de periodistas que vinimos sobre todo a celebrar y no sé si me voy a permitir la tristeza porque serán otras y muy fuertes las emociones de esta noche. Y remató: hay que tomárselo con soda. La escenografía que preparó Eduardo Capilla se basó en un inmenso telón blanco de fondo que podía ser bañado con luces plenas o recibir proyecciones. La lista de temas siguió con hits como El Rito, Hombre al Agua, En el Séptimo Día, Canción Animal y Planeador, que tenía un efecto visual particularmente impresionante con más telas y telones al frente. Y si bien la gente no paraba de gritar y saltar, para todos era imposible dejar de lado la tristeza y pensar que no habría otra oportunidad de estar frente a sus ídolos, los tres músicos que desde 1984 habían grabado canciones que marcaron a fuego los recuerdos de dos generaciones. Las canciones fueron integrando una suerte de diferentes bloques temáticos que podrían dividirse en un segmento sensual, otro festivo, otro de trance y otro intimista. En un momento, después de enganchar Luna Roja, llegó Zoom y Cerati sacó una mini filmadora digital y se excusó diciendo: es una obviedad, pero ¿qué se puede hacer si no filmarlos? Pasaron Juegos de Seducción, Corazón delator, Sueles dejarme solo y Paseando por Roma. El pie para hacer Lo que sangra la cúpula fue otra pregunta. ¿Qué hubo entre nosotros si no cúpula? Y se sumó Andrea Álvarez al elenco estable de tres músicos invitados, el tecladista Tueti González y los multiinstrumentistas Axel Krieger y Alejandro Terán. También pasaron por el escenario los integrantes de otras épocas de la banda como Richard Coleman, Sobredosis de TV, Daniel Saiz, Corazón delator y Fabián Quintiero, en versión americana. Hacia el final, Cerati confesó en público que cuando empezó esto, en el primer show en México, me preguntaba si realmente vale la pena, pero por medio de ustedes encuentro la explicación de todo. Gracias, estoy muy contento. Charly Alberti, por su parte, agradeció con un gracias por esos 14 años de felicidad. A casi 3 horas del inicio del recital, el cierre llegó con Primavera Cero y el hit de música ligera, donde el cantante dijo las históricas palabras: tengo una buena canción para cantar, a ver. Y no solo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo hasta nuestro alrededor desde el comienzo. Algunos siguen hasta hoy. Nos vemos pronto, de otra forma, de la forma que sea. El remate, justo antes del último acorde, fue con la hoy famosa frase: gracias totales. Finalizado el último concierto, todos celebraron durante largo rato en el microestadio cubierto de River junto a unos 300 invitados. Gustavo, Zeta y Charly brindaron, repartieron abrazos y besos con emoción. No hubo un brindis conjunto, discursitos ni despedidas, pero estuvieron presentes todos los técnicos, familiares y también algunos amigos como Marcelo y Julio Moura, Bayano, Divina Gloria y modelos como Natalia Graciano. Más tarde, cada uno partió por separado con su grupo de amigos o familiares. Gustavo, por ejemplo, puso rumbo al Bar Ozono para terminar la noche. Una semana después tocó en ese mismo lugar con Plan B, ante menos de 100 personas. Un dato especial del último concierto es que se preparó la posibilidad de poderlo verlo a través de internet, pero la enorme cantidad de visitas, más de 100,000 conexiones, superó todos los cálculos y el servidor se vio desbordado y no todos pudieron acceder a las imágenes, contó Charly. Fue un hecho histórico porque Microsoft había probado hacer eso con 3 servidores y nosotros colgamos 18. Justo habíamos venido de una gira por Latinoamérica y yo en cada país me sentaba con los proveedores de internet y fui armando el deal en todos los países, así que cuando llegué a Buenos Aires ya estaba linkeada toda Latinoamérica para poder transmitir el concierto. Eso lo hice con Gustavo Front, un gran ingeniero y programador que sigue trabajando hasta el día de hoy conmigo. Nos llamaron de Microsoft Estados Unidos para felicitarnos y para preguntarnos cómo carajo habíamos hecho eso con su tecnología. Fue un hito espectacular. Los últimos encuentros de Soda ocurrieron en la sala de ensayos, una semana después para repartirse equipos y los discos de oro, además de definir qué hacer con esa propiedad que habían comprado Gustavo y Zeta. Finalmente la vendieron. Un año después, tanto en un reportaje de la revista
de Mode con el suplemento Sí del Clarín, Gustavo Cerati dijo: terminar con el grupo fue mi decisión. Sentí un gran alivio cuando dejé de tocar en River. El cierre fue lo máximo que podíamos dar. Si hacíamos otra cosa, ya empezaría a comprometerse el resultado y la relación entre nosotros y afuera. Sobre todo el resultado artístico, porque todo está muy viciado y no se podía dar más. Para mí hasta tal vez se estiró más de la cuenta tras haber tomado en mayo la decisión de separarnos, y hacer los conciertos en septiembre fue un poco tortuoso, pero lo tomé con tranquilidad para no volverme loco. En definitiva, tal vez nos hizo bien porque podría haber sido muy abrupto y así hubo tiempo para reflexionar. Capítulo 17. Los 3 DVD. El lanzamiento original de El Último Concierto incluyó 2 CDs con el registro del audio de la despedida de Soda Stereo de 1997, pero el DVD con el show completo del 20 de septiembre en River recién se editó varios años después, cuando la compañía Sony Music compró BMG y todo el catálogo del grupo quedó unificado. El DVD incluyó varios extras para tener una visión más completa de la gira. Por un lado, había un reportaje que Juan Di Natale le hizo a Alfredo Lois para la cobertura de FM Rock y Pop, y también apareció una original versión multicam del ensayo del tema Primavera Cero. Por otro lado, se agregó un documental que mostraba diferentes momentos de la gira en su paso por México, Venezuela, Chile y la Argentina, partiendo de los últimos ensayos en Supersónico y alternando imágenes de los soundchecks, shows y backstage de cada ciudad. No faltaron momentos del staff improvisando un partidito de fútbol en el Distrito Federal, un picnic playero en Caracas, ni tampoco una zapada del tema Signos en ritmo latino a cargo de Tueti González y Axel Krieger en el lobby de un hotel. Había breves entrevistas a Tueti y los especialistas, Alejandro Terán y Axel, en el arranque mexicano, y también a los invitados del cierre en Buenos Aires, Andrea Álvarez, Richard Coleman, Fabián Quintiero y Daniel Saiz. Hasta se vieron tomas en los últimos ensayos porteños en el rock club Dr. Jekyll. Algo muy especial y muchas veces olvidado fue la inclusión de reportajes a Gustavo Cerati, Zeta y Charly Alberti en una época donde daban muy pocas entrevistas. Hablaron de diferentes temas, por ejemplo de Soda Stereo. Charly Alberti comentó: Soda fue un sueño. Gustavo dijo: Soda me dio un importante trecho de mi vida. Pienso que me ha dado 2 compañeros increíbles para avanzar musicalmente como lo hicimos y generar todas las cosas que han pasado. Zeta dijo: Gustavo y Charly son 2 compañeros de ruta con los que pasamos un montón de cosas buenísimas y pasamos también un montón de cosas difíciles. También se refirieron al hecho de separar el grupo. Gustavo dijo: es tan grande, han pasado tantos años, que voy a tener picos de emoción y de nostalgia a lo largo de toda mi vida después. Charly al respecto comentó: el sueño empezó y terminó en el mismo lugar a unos pocos metros. O sea, comenzó en la pileta de natación de River y terminó en el estadio de fútbol. Zeta comentó: siempre que algo termina y un ciclo se cumple, es inevitable. Por lo menos nosotros lo vimos así. Cuando se nos presentó la separación, ya no tenía sentido tratar de hacer algún esfuerzo para unir nada porque eran muchos pedazos. Gustavo dijo: en otras ocasiones hemos tenido distancias, momentos de crisis, probablemente hasta hablamos de esa situación, pero realmente el momento llega cuando llega. Charly comenta: sobre los mismos puntos pensamos realmente ya muy distinto. Creo que no había más meses para Soda, por lo menos para seguir haciendo algo bueno o para que entre nosotros quedara la posibilidad de un diálogo en el futuro. Si esto seguía así, ya realmente, como ven en las cosas, no tenemos muchas posibilidades de terminar bien. Gustavo comentó: nos reconfirmó la idea de que los 3 llegamos a la misma conclusión y eso significa que es el momento justo. Y los 3 hasta hablaron del futuro. Por ejemplo, Charly comenta: quizás dentro de unos años, un día nos cruzaremos y nos den ganas de tocar y lo hacemos, pero hoy estamos pensando en todo lo contrario. Gustavo comenta: se me ocurre que por mucho tiempo eso no va a pasar, pero no puedo asegurar que alguna vez nos encontremos y queramos tocar juntos, pero la idea en todo caso es que cada uno siga por su camino. Charly dice: el tiempo cura cualquier herida. Empezamos y terminamos bien y eso es lo que hay que rescatar. Gustavo comenta: lo que yo siento por los fans, por la gente que nos ha apoyado todo este tiempo, es una forma de amor sincero, de verdad, porque nos ha empujado a un lugar de nuestra vida que ni siquiera hubiéramos soñado. Una parte de la euforia.
En noviembre de 2004, a casi 7 años de la separación de Soda Stereo y la realización del último concierto en River, se realizó un DVD con la historia del grupo, con entrevistas, ensayos, pruebas de sonido, presentaciones en televisión e imágenes de recitales. La producción estuvo a cargo de Sony y la productora Cuatro Cabezas. La estructura del DVD dividía la carrera de Soda en 5 capítulos o secciones. 1. 1983-1987, Camino a la Fama, con los comienzos en la época de los raros peinados nuevos y entrevistas inéditas. 2. 1988-1989, El Gran Paso, con el boom fuera de la Argentina, la histeria en el Festival de Viña del Mar, la gira que se grabó para el álbum Ruido Blanco y el backstage de la filmación del videoclip de Cuando pasa el temblor. 3. 1990-1991, La Consagración, la época de Canción Animal y el histórico recital de la avenida 9 de Julio ante 250,000 personas. 1992-1993, La Experimentación, la etapa más experimental y creativa de Dynamo. 1995 y 1997, La Despedida, los motivos de la separación y la gira de despedida. El material adicional o bonus incluyó el making of del videoclip de En la Ciudad de la Furia y la gira de España de 1992. DVD de confort y música para volar. Gracias al final del tironeo legal entre dos discográficas, en 2007 también se realizó la primera edición del DVD de Recital Unplugged. Fue una versión renovada y ampliada de confort y música para volar con canciones que se grabaron en 1996, pero no se dieron a conocer en su momento y finalmente se recuperaron. Por ejemplo, Zoom, Terapia de Amor Intensiva, Génesis, Cuando pasa el temblor, Disco Eterno y Paseando por Roma, con 13 temas y un detrás de escenas de la filmación del videoclip de Ella usó mi cabeza como un revólver. Capítulo 18. Gira Me Verás Volver 2007. Desde septiembre de 1997, los 3 integrantes de Soda Stereo prácticamente no volvieron a cruzarse ni en lo personal ni en lo artístico, salvo una entrega de premios de MTV en 2002 en Miami, donde les dieron el galardón del premio a trayectoria. Pero ahí solo compartieron una escena y algunos minutos sobre el escenario. Nada parece indicar que 10 años después conseguirían el éxito de convocatoria más importante en la historia del rock argentino con una gira continental, con cifras récord de asistencia y taquilla, incluyendo 6 estadios River llenos con un total de 300,000 personas. Hubo un primer intento de reunión en el verano del 2005, cuando la empresa de telefonía móvil Movicom estaba organizando un evento especial para relanzarse con otro nombre y les propuso realizar un gran concierto al aire libre. El cachet que ofrecía era millonario, pero solo había 90 días para preparar todo y no aceptaron. Según recordó el manager Daniel Cohn, fue la primera propuesta realmente interesante. A esa altura yo seguía viendo cada tanto a los 3 por separado y la verdad es de que nadie pensaba en una reunión, ni mucho menos para el aniversario de los 10 años de la separación. El siguiente hecho ocurrió en octubre de ese mismo año, cuando el productor Roberto Costa de la empresa Pop Art Music tuvo un almuerzo en Buenos Aires con Cohn. Su objetivo era avanzar en la posibilidad de organizar una gira por todo el continente, pero aún faltaban casi un año entero hasta llegar al primer encuentro de Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charlie Alberti. Luego fui viendo que Zeta y Charlie podían llegar a considerar una reunión, dijo Cohn. Pero me faltaba saber exactamente qué quería Gustavo, que tenía una carrera solista avanzada, así que un día nos juntamos a almorzar cerca de su casa. Cerati manifestó que sí era posible hacer algo y se comenzó a pensar en un regreso de Soda Stereo para fines del 2006, calculando los tiempos en función de la salida de su álbum Ahí Vamos, que finalmente se fue postergando hasta mayo. A nivel contractual, Soda seguía debiendo un disco del contrato de BMG de 1994, y si bien no se lo reclamaban, estaba claro que había algo pendiente. A lo largo del 2006, las reuniones fueron periódicas, aunque decidieron pasar el encuentro de Soda para 2007. Recién a partir de ese momento se comenzó a pensar en la coincidencia con los 10 años de la separación, aumentó la intensidad del trabajo de organización y hubo un primer acercamiento de los 3 Soda en la casa de Charlie. Luego hubo varias reuniones más en la de Gustavo y en la de Cohn, ya con gente clave del equipo como Fernando Travi y Diego Sáenz. Juntos, en esa mesa chica de negociaciones, fueron avanzando en más detalles de producción y el armado del equipo, intercambiando nombres y experiencias posteriores a Soda en relación con las personas que se sugerían. Lo insólito era que los 3 Soda cada vez hacían más reportajes y debían desmentir cualquier posibilidad de una reunión.
Zeta daba muchas notas por sus programas de radio y televisión y otras relacionadas con su compañía Alerta Discos. Charlie estaba regresando a la música con Mole, después de muchos años dedicado a empresas de tecnología e internet. Y a Gustavo lo entrevistaban para promocionar sus discos y shows, y no le quedaba otra opción que respetar la cláusula de confidencialidad sobre la reunión. En la revista The Mode, por ejemplo, Cerati dijo: a lo largo de estos años hubo varias propuestas reales y la de Movistar fue una de ellas. Es imposible que esto no ocurra. Ahora, está el DVD y eso hace que se genere una expectativa. Yo me la paso desmintiendo esas cosas y mucho más no puedo hacer. El otro día dijeron por televisión que era un hecho la reunión de Soda. ¿Y qué puedo hacer yo? Me encantaría que me avisaran porque no tengo ni idea. Creo que son rumores que salen de la imaginación, del deseo y de tirar la línea a ver si pican. En la cocina interna no ha cambiado realmente demasiado entre nosotros. No me pongo áspero con la idea ni descarto que ocurra en el futuro, pero no es una situación que esté mínimamente hablada. Yo estoy bien concentrado en mi disco, así que pues estoy bien, lejos de esa idea. Uno mira alrededor y ve que tantas bandas se reúnen, así que tampoco es cuestión de decir que eso nunca va a pasar. Propuestas no van a faltar nunca, guita no va a faltar nunca, pero tal vez primero tendrían que limarse un montón de cosas que quedaron ahí. Tal vez hay cuentas pendientes emocionales, pero todo eso sería el primer paso hacia cualquier situación de unión. En conclusión, no cierro la puerta, pero ahora no está abierta. Sé que eso puede ocurrir en otro momento y no estoy especulando con esa idea. Primero quiero pasarla bien y realmente no me va mal como solista. Tal vez sería distinta la situación si estuviera económicamente mal. Cuesta creer que el secreto se haya podido mantener por tanto tiempo. Incluso el periodismo leyó incorrectamente la presencia de Gustavo Zetaiconn en el lanzamiento del disco de Mole en la trastienda el 27 de marzo del 2007. También fecha de cumpleaños de Charlie. Se creyó que fue un encuentro anecdótico cuando en realidad era la primera vez que se mostraban juntos desde el River de 1997. Zeta luego contó otra pista que nadie descubrió. Aunque había que guardar el secreto, yo me animé a decírselo a Fernando Ruiz Díaz, que de hecho lo ventiló ante todo el público del Quilmes Rock en el estadio de River cuando tocamos con Catupecu Machu. Pero nadie se dio cuenta porque cuando me invitó a subir anunció: Zeta Bosio por primera vez en este año en este escenario. Era un guiño entre nosotros, pero si alguien tenía alguna data lo estaba confirmando. Lo quise matar. El anuncio oficial del regreso se hizo el sábado 9 de junio con el primero de 2 avisos diseñados por Alejandro Ross, en forma de incógnita rápidamente entendida por los fans. Un logo con 3 figuras humanas y solo la sugestiva frase: me verás volver. El segundo aviso, ya confirmando las actuaciones en toda América, apareció 24 horas después. Al día siguiente se pusieron a la venta las entradas para los primeros 2 conciertos en River el 19 y 20 de octubre. Hubo largas colas y en 2 días se agotó todo, así que adelantaron el anuncio de una nueva función el 21 de octubre y aprovecharon para reservar otras 2 fechas en River que estaban disponibles en noviembre. Entre julio y agosto se ultimaron los detalles de la gira con un total de 20 shows y fecha de cierres en diciembre, que era el límite pactado con los músicos. Mientras tanto, los 3 Soda, Twenty González, Leandro Fresco y Leo García ya estaban reuniéndose en la sala de ensayos todos los días del 15 al 21 para tocar la lista de temas seleccionados. Recobrar el legendario sonido de Soda no fue fácil ni inmediato, y Gustavo llegó a quejarse ante un amigo. Somos la peor banda de covers de Soda, sonamos horrible. 5 años después, Zeta recordó el clima de aquellos ensayos. Al dejar los problemas en la puerta, de alguna manera habíamos recuperado la amistad en el punto donde la habíamos dejado. Terapéuticamente haciendo uso de la negación, no, pero realmente podemos aislarnos y ponernos en el personaje, porque tanto Gustavo como Charlie y yo, dentro de Soda, éramos seres humanos, pero también éramos personajes. Habíamos armado un grupo, un personaje, cada uno con su rol. Volvimos a ocupar esos personajes. Si bien no fue igual que venir con la banda andando, nos pusimos a trabajar en la primera semana los 3 juntos para tratar de hacer sonar los temas como era al principio, porque Gustavo venía tocando con su grupo en escenarios de primera línea, pero tanto Charlie como yo no teníamos ese training y sentías la situación de desventaja. Había que ablandar un poco las articulaciones. En mi caso fui poniendo a punto los bajos, logrando de vuelta un sonido a partir de cero. Hubo muchos días donde iba más temprano a los ensayos y me iba más tarde. Cuando jugás en primera tenés que estar fantástico, y en ese periodo empezábamos a trabajar sobre las versiones de los discos que eran las que podíamos recordar, porque las otras versiones las hicimos 1000 veces, pero después de 10 años
No nos arriesgábamos a recordarlas. También lo hicimos un poco para la gente, ya que eran las versiones más frescas que tenían. No hubo reportajes ni declaraciones hasta una gran conferencia de prensa pautada para el miércoles 19 de septiembre, un día antes del aniversario de los 10 años del último concierto. Fue en la discoteca porteña Museum, el histórico edificio diseñado por Gustave Eiffel, donde habían filmado el premiado video de En la ciudad de la furia. El escenario lucía televisores de distintos tamaños y ordenados asimétricamente, todos con señal de interferencia, una alusión directa a la puesta en escena del primer gran concierto de Soda Stereo en 1984 en el Teatro Astros. Gustavo, Zeta y Charlie lucieron elegantes y con aires New Wave, resaltados por unas corbatas finitas. Tocaron 2 temas y luego se sentaron en unas banquetas para responder preguntas durante 1 hora y media con Lalo Mir como moderador. Gustavo dijo que sintió que era un buen momento para celebrar los 10 años de la separación. Por un lado, yo venía tocando mucho como solista. Había de alguna manera terminado con una gira muy extensa y me pareció que se daba un buen momento. Por otro lado, hubo una serie de encuentros tanto con Charlie como con Zeta y fue floreciendo esa posibilidad. La otra cuestión tiene que ver con mis hijos. Me gustaba la idea de que mis hijos vieran a Soda Stereo alguna vez. Y agregó: una cosa que quiero aclarar es que nosotros nunca nos peleamos, nunca tuvimos una verdadera pelea. Tuvimos agotamiento creativo, agotamiento humano, de relaciones, pero no hubo una concreta pelea por la cual no nos podemos ver más. Insólitamente, la conferencia nunca se publicó entera, aunque la filmación completa está en YouTube. El debut. Durante principios de octubre, los últimos ensayos se trasladaron al Club Ciudad de Buenos Aires con las luces, pantallas y videos diseñados por Martin Phillips. Hubo una prueba muy pintoresca con maniquís para que los Soda pudieran ver la puesta desde el punto de vista del público. El martes 16 de octubre, Soda Stereo se presentó en el programa de radio ¿Cuál es?, donde Mario Pergolini realizó la única entrevista exclusiva a la banda, que se despidió diciendo: esto sería muy disfrutable, nos vamos a divertir a pasarla bien. No esperábamos esta respuesta del público, esta psicosis, al menos no tan fuerte. Mientras tanto, en la cancha de River comenzaban a llegar los equipos para las grabaciones de audio y video, porque la gira contemplaba la edición posterior en CD y DVD. Hubo pruebas de sonido los días jueves y viernes, con el estadio lleno de expectativas, pero casi completamente vacío de gente. El debut del viernes 19 de octubre fue, valga la redundancia, monumental. Desde la noche anterior había chicos haciendo cola para ser los primeros en ingresar. Las puertas se abrieron a las 4 de la tarde y el estadio se llenó lentamente. A las 21 horas, con puntualidad asombrosa, se apagaron las luces y se escuchó la voz en off de Gustavo cantando un tramo de la versión que años atrás había hecho Soda Stereo de una canción de Queen, Someday, One Day, algún día, cuya letra no casualmente decía: si piensas volver algún día. Enseguida, en un video se vieron imágenes de fans de distintas épocas de la historia del grupo, mientras los músicos subían al escenario y finalmente se escuchó una nueva frase emblemática: por fin, sí, bienvenidos. Ahí mismo arrancó la primera de casi 30 canciones, juego de seducción con un sonido poderoso y un espectacular despliegue de luces que se convirtió en la gran figura de la puesta en escena, que incluía 3 parrillas circulares móviles con tubos y 6 pantallas verticales que podían subir, bajar o incluso unirse por la mitad. La magia estaba intacta. Tema tras tema, el grupo demostró que era capaz de tocar sus viejos hits de toda su discografía, incluso casi olvidadas por muchos fans como Zona de Promesas, y evocar la misma pasión de siempre a lo largo de 2 horas 40. Así el estadio vibró con En la ciudad de la furia, Zoom, Cuando pasa el temblor, Prófugos de música ligera y Nada personal. Gustavo cerró con el guiño de las palabras: gracias por todo. Tras el último tema y el abrazo de rigor, se juntaron con Diego Sáenz para repasar cómo había sido el show y marcar los detalles por corregir. Después sí, llegó el momento del after show, la hora de relajarse un poco, charlar con amigos y saludar a los invitados en un espacio ambientado especialmente a un costado de los camerinos. Había actores y amigos famosos, algunos músicos más que tocaron con Soda, como Andrea Álvarez, Axel Krieger e Isabel de Sebastián. Al día siguiente, el show estaba en la tapa de todos los diarios. Clarín tituló: Soda Stereo empezó su fiesta. Y la nota decía: una multitud deliró en River con el esperado regreso de Soda. La Nación publicó: todo el Monumental vibró con Soda.
Los diarios estaban en camerines al mediodía junto con las primeras repercusiones internacionales publicadas en internet. Soda Stereo había dado el primer puntapié con un éxito arrollador, todos se veían satisfechos y listos para cumplir con la primera de muchas jornadas de rutina similar. Noche de concierto, mediodía de pruebas de sonido, noche de concierto. Así son las giras más allá del impacto emocional de cada noche sobre el escenario. Los técnicos ajustan, desarman y arman, los productores se instalan en los estadios con sus laptops y conexión Wi-Fi, y los músicos hacen lo imposible por controlar sus nervios, ansiedad y expectativas. A la noche, la cancha volvió a estar completamente llena y la sensación fue de que todo salió aún mejor que en el debut. Ya lo preanunció Gustavo antes de arrancar. ¿Qué noche la de anoche? Esta noche será mejor. La lista de temas tuvo algunos pequeños cambios como el agregado de final Caja Negra. El domingo al mediodía de la tercera fecha en River, Cerati pidió suspender la prueba de sonido como consecuencia de una larga noche de festejos y una garganta que pedía descanso. En el show agregaron Trátame Suavemente y no hicieron texturas. Según Charlie, la segunda noche para mí no fue tan buena, aunque toda la gente lo vio como un show más perfecto. En cambio, el tercer día fue tremendamente divertido. Todos teníamos quilombos y nos cagábamos de la risa y nos divertíamos. No parábamos de reírnos todo el tiempo, había errores y cosas y a la gente le encantó. Porque tampoco era que estaban viendo un mal show, sino un show de la puta madre. Ya mucho mejor que el debut, más afilado en lo lumínico y lo escenográfico. Para Z, los 3 Rivers fueron intensos. En el del medio relajamos y en el último tuvimos algunos problemas. Yo sobre todo y lo sufrí un poco. Hay que entender una cosa, cuando se hizo el último concierto veníamos tocando 20 años sin parar y era la culminación de todo un proceso. Esto es como el comienzo, digamos. Yo aprendí a ver más en ese tipo de espectáculos donde hay tantas cosas que uno es una pieza de todo el proceso que lo impresionante es la gente. Acá hablamos mucho del grupo, de las canciones del look y de los años 80, pero la verdad es de que el espectáculo de Soda, que Soda exista y que sea lo que es nada más y pura y exclusivamente gracias a la gente. Mientras todos charlaban en los camerinos y celebraban el éxito del primer fin de semana de la gira, los técnicos ya estaban desarmando y desembalando todo para la transportación a Chile. Los instrumentos, los círculos, los motores y los tubos de LED recorrerían todo el continente, mientras que las pantallas se alquilarían en otros puntos. A las pocas horas del final del show, el escenario de River estaba completamente desarmado. Los músicos y todo el equipo técnico viajaron los días lunes 22 y martes 23 de octubre a Santiago de Chile, donde se instalaron en el Hotel Hyatt. Por pedido de las autoridades del Estadio Nacional, los 2 conciertos no pudieron ser consecutivos para evitar el daño en el césped de la cancha. Por eso se armó una fecha para el día 24 y se programó luego un show en Ecuador para regresar el 31 nuevamente a Chile. El primer show ante el público chileno convocó a 67,000 personas que llegaron bien temprano y el recital comenzó a las 9 en punto, con el estadio completamente lleno. La primera frase de Gustavo fue un emotivo: Hola Chile lindo, bienvenidos al juego. También hizo referencia al éxito arrollador que ahí tuvieron en los años 80 y comenzó: esto parece un déjà vu. Ustedes no saben lo que para nosotros significa estar acá. Según el sitio web del Canal 13 de Chile, todos quienes estuvieron presentes en el Estadio Nacional hicieron historia la noche en que Santiago se revolucionó con el regreso de Soda Stereo, uno de los conciertos más exitosos y sin duda el mejor evento del 2007. Al día siguiente comenzó el movimiento de equipos y personal para la siguiente escala. En Guayaquil, la expectativa del público era inmensa, hasta el punto de que cientos de fans viajaron desde ciudades cercanas como Quito y Cuenca y agotaron todo tipo de boletos de transporte en micro o avión, obligando a abrir más vuelos interprovinciales, algo que jamás había ocurrido en Ecuador. El concierto fue en el estadio Alberto Spencer ante un total de 41,000 personas, con el grito inicial de Gustavo de ¡Guayaquil, carajo! Y el inamovible arranque con juego de seducción. De la lista de temas fue excluido el rito y agregado signos, un cambio que le hizo a Martin Phillips pegar un tremendo alarido cuando se enteró. No era para menos, tenía que cambiar la programación de las luces y proyecciones en apenas cuestión de horas. También volvieron a incluir Trátame Suavemente. Como sorpresa especial en Prófugos se sumó Daniel Saiz, quien había sido el cuarto Soda en la época de Signos y vivía en Ecuador. Ya se habían contactado por teléfono y habían estado presente en la prueba del sonido al mediodía. El resultado fue espectacular. Según Charlie,
Fue un buen show y eso que yo pensé que podía haber sido mucho peor por cuestiones de estructura, ciudad, humedad, calor y quilombos que ocurrieron inmediatamente antes. Me parece que demostró que el nivel de la banda ya es muy alto. La verdad es de que Guayaquil fue un gran show, dijo Gustavo. aunque hubo muchas más dificultades técnicas. Ya sabíamos que el traslado de las cosas iba a ser complicado y que no están acostumbrados a esa envergadura de shows. Entonces todos estaban mucho más nerviosos y quizás esa situación te da un agarre especial cuando tenés tantas complicaciones técnicas. Cuando eso se libera, todo el mundo disfruta de una manera extraordinaria. El regreso a Santiago de Chile fue con un cambio de hotel y una buena noticia: 2 días libres. Charlie Alberti, por ejemplo, se tomó las cosas con mucha calma, salió poco de su habitación y solo se encontró con viejos amigos de Apple Computers. Por el momento está todo muy tranquilo, Dijo. porque es una gira en donde cada uno tiene su equipo y su gente. Estamos más que mimados y el clima es tan bueno que se puede disfrutar de todo. Yo estoy extremadamente tranquilo, aunque sé que después el mes entero fuera de casa va a estar heavy. Lo importante es entenderlo porque en las giras uno hace macanas cuando se empieza a aburrir, pero podemos controlar un poco eso y ya no es que llegas y decís, uy, volví a las 8 de la mañana y no quería. Antes hubo giras que no disfruté para nada, que se hacían medio de goma. Zeta salió un poco más, comió afuera y hasta paseó por un shopping. De golpe todo esto es una locura, ya que para nosotros también es revivir el pasado y es tan fuerte como para la gente. A lo mejor te acordás del lado que menos tenías en cuenta, que era convertirte en un personaje público y tener que andar cuidándote porque ya te habías acostumbrado a vivir una vida más normal, señaló. Gustavo aprovechó que el martes 30 había sol y se fue a la playa junto a Leonardo Fresco, Leo García, su asistente Nicolás Bernaudo, el peluquero Oscar Fernández, el fotógrafo Germán Benetucci y el vestuarista Manu Morales. A la noche hubo un asado en la casa de Oscar Sayavedra, el productor que durante los comienzos de Soda trabajaba en la agencia del entonces manager Alberto Ohanian. Y al regreso algunos hicieron escala en el bar del actor Benjamín Vicuña. Al día siguiente volvieron a la rutina de la prueba de sonido y la concentración previa al show, que volvió a contar con un estadio completamente lleno con más de 70,000 personas. Con esta cifra, la cantidad del público de los 2 conciertos en Santiago de Chile arrojó un total de 130,000 asistentes y rompió el récord que hasta entonces estaba en las manos de la banda chilena Los Prisioneros, que habían metido 126,000 fans en su reunión del 2002. También hubo una nueva transmisión en vivo por un canal de cable, culminando una sodatón de 27 horas seguidas en pantalla. El inicio fue al grito de ¡Buenas noches, Chile! Y luego la confesión de Hace 3 días que no tocamos y estamos como locos, por parte del cantante. Ustedes saben, ya lo he dicho varias veces, esta es mi segunda casa, dijo Gustavo al arrancar El Rito, uno de los temas que agregaron junto con Te hacen falta vitaminas, dejando fuera a Disco Eterno. Pidió prendan todo lo que tengan y logró nuevamente la indescriptible imagen de miles de lucecitas de celulares encendidas durante Fue. La gente estaba enloquecida y el consenso general coincidió en que superaron la calidad y clima del primer estadio nacional. A diferencia de las giras convencionales, este tramo contó con un inusual regreso al punto de partida donde las primeras funciones se habían agotado rápidamente. El viaje trasandino entonces fue casi un ensayo general de vida de gira con rápido regreso a Buenos Aires. El 2 de noviembre, el Cuarto River volvió a mostrar un estadio con lleno total y la banda sonó mucho más ajustada y fuerte que en los primeros 3. Antes, al mediodía, después de la prueba de sonido, Gustavo Cerati sintió bronca al leer algunas críticas irónicas sobre la reunión del grupo en las revistas semanales. Una en particular fue blanco de sus palabras en pleno show. Para todos esos periodistas que andan diciendo que nos llevamos para el orto, les digo que no saben nada. Si esto es amor, ¿cómo nos vamos a llevar mal si prácticamente estamos haciendo el amor en el escenario? Y miren qué morbosos que somos, que además estamos haciendo el amor frente a todos ustedes. Hay gente que no coge y eso no podemos resolverlo. Al día siguiente, Soda empató el récord de convocatoria de recitales en la Argentina que estaba en manos de las Rolling Stones con 5 funciones en River. Y justo cuando la ciudad de Buenos Aires se empapeló con el anuncio de un 6º concierto para el 21 de diciembre, comenzó el segundo tramo de la gira, la parte donde vivieron un auténtico tour de grupo de rock dando vueltas por un continente durante un mes entero, tocando en estadios y dejando una conmoción tras otra a su paso.
La primera escala y el reencuentro con el público mexicano fue el 9 de noviembre en Monterrey, con un recital en el Estadio Universitario ante 32,000 personas con lleno total y localidades agotadas. Todos los comentarios la calificaron como una noche memorable. El sábado la banda y el staff se trasladaron a Guadalajara. El escenario comenzó a montarse el domingo 11 ante la espera de la gente que viviría un lunes para recordar. En los alrededores, algunos curiosos disfrutaron del soundcheck del mediodía, ya que habían hecho la cola desde las 7 de la mañana. Para amenizar la espera, cientos de fans entonaron temas del grupo. 10 horas después, se abrieron las puertas del estadio y entraron al grito de "Soda, soda, soda". Afuera, el tráfico sobre la avenida y las calles adyacentes colapsó 4 horas antes del concierto. Una vez más, se superó la expectativa de concurrencia. Adentro del estadio, en cambio, la previa era pura calma, hasta que finalmente se apagaron las luces y 25,000 personas lanzaron una ovación. El primer tema dio inicio a un concierto de respuestas poderosas, como el rugido del público en De Música Ligera, tan fuerte que llegó a opacar la voz de Cerati. Según describió el diario local El Informador, el emotivo final reveló el cariño que grupo y público se profesaban mutuamente. Soda se despidió de los tapatíos dejando otra vez esa sensación de satisfacción y vacío al mismo tiempo. Una noche no basta. Las luces se encendieron, el escenario se apagó y todos comprendieron que el viaje musical los había llevado a 1,000,000 de años luz, flotando en música ligera. La pregunta ahora queda suspendida en el aire. ¿Regresará Soda Stereo? ¿Los volveremos ver volver? La escala siguiente era el Distrito Federal, los días 15 y 16 de noviembre, donde Soda había tocado con éxito descomunal a lo largo de la década del 90 en reiteradas oportunidades, la última vez en la gira de despedida de 1997 en el Palacio de los Deportes. El paso del tour por la ciudad se esperaba con alta dosis de ansiedad y eran 2 las fechas programadas en el gigantesco Foro Sol con capacidad para 55,000 personas. Del mismo modo que en Monterrey y Guadalajara, la banda pidió al público colaboración con los inundados de Tabasco. Se dispusieron dentro del foro varios puntos donde era posible donar agua embotellada, medicamentos, ropa y alimentos no perecederos. A pesar de las poco usuales bajas temperaturas, la ciudad más furiosa de México ardió con pasión y las ovaciones a la banda fueron permanentes durante las 2 horas y media que duró el show, con tal fuerza que el escenario y las pantallas, especialmente la que estaba de atrás de Charlie, se movían y provocaban una mezcla de miedo y euforia entre los técnicos. Sobre el cierre, tras haber salido y regresando al escenario varias veces, Gustavo dijo que ahora sí tenían que irse. El estadio bramó con un sonoro no, y el show culminó con cánticos de "Soda, Soda", mientras la banda interpretaba "Te hacen falta vitaminas". Al día siguiente, el diario mexicano Milenio consignó: Soda Stereo provocó el temblor. Y destacó el total de casi 180,000 asistentes a los 4 recitales en México. La fecha elegida para el primer recital de la gira en Estados Unidos, el día 21, parece complicada porque al día siguiente era el feriado del Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, y gran parte de los norteamericanos se toman un fin de semana largo y cruzan el país para cenar con sus familiares. Sin embargo, el Home Depot Center de Los Ángeles tenía colmado el 90% de su capacidad con 22,000 personas. Mexicanos, ecuatorianos, colombianos y argentinos que llegaron de diferentes ciudades cercanas y lejanas saltaron y gritaron durante las 2 horas y media de concierto y dejaron literalmente boquiabiertos a la minoría de estadounidenses presentes en el lugar. Los organizadores no podían creer que todos corearan cada uno de los temas desde el principio hasta el fin. Gustavo dijo desde el escenario que estaba engripado. "Tengo una gripa americana", bromeó, pero ni se notó. Las canciones sonaron impecables y la gente festejaba entre una y otra con los clásicos gritos latinos de "Olé, olé, olá, soda, soda". Después de semejante concierto, volver a Sudamérica era volver a pisar terreno incierto en cuestiones técnicas, un tema que en Estados Unidos no había tenido ni la más mínima falla. En el Parque Simón Bolívar de Bogotá, sin embargo, los organizadores contrataron a un argentino que había participado en la producción de los 2 shows en River y también estaban estrenando equipos que funcionaron sin problema alguno. Soda no había tocado en Colombia en 12 años porque el país no estuvo incluido en la gira de despedida y ahora querían que todo saliera perfecto para las 52,000 personas que habían agotado las localidades hasta convertirse en el show más concurrido en la historia del lugar. El recital realizado el 25 de noviembre fue nuevamente de antología, con euforia general y una respuesta impresionante a cada canción, gesto y frase, como el pedido de Gustavo Cerati.
quiero ver un pasto digital. En la canción fue que tuvo un efecto especial porque el sponsor había repartido luces verdes a todos los asistentes. Gustavo le dio un beso a Charlie en De Música Ligera, igual que en el videoclip de 1990, y pidió a Tweety que se adelantara a saludar. ¿Qué importa si te tropezas un poquito? El paso siguiente era Panamá, que a nivel logístico estaba justo en la mitad del tramo más complicado, con 3 shows en 5 días. Como el país no suele ser parte de las grandes giras internacionales de rock y no había tenido conciertos al aire libre en los últimos 7 años, hubo que trasladar casi todos los equipos desde Bogotá y Costa Rica, con mucho caos logístico de horarios. La mayoría de los técnicos pasaron la noche sin dormir para llegar a tiempo. A nivel de la convocatoria, el récord estaba en manos de Backstreet Boys con 14,000 personas. Y Soda Stereo convocó el 27 de noviembre en el Estadio Nacional Rod Carew a 22,000, que calificaron como mágica a esa calurosa noche. La despedida fue con el pedido de agitar banderas. El diario El Siglo tituló que Soda apagó la sed musical. Y en un tramo de la crítica publicó: el tiempo parece muy corto para disfrutar un inigualable concierto donde la banda, luego de 10 años y 3 meses de ausencia en el mundo, deleitó tanto a los nacionales que allí nos encontrábamos como a los ciudadanos de países centroamericanos como Nicaragua y Costa Rica, cuyas banderas ondeaban frente a las toneladas de estructura que albergaba el grupo. La agotadora maratón de la Semana de la Muerte, tal como le decían de Entre Casa, culminó con el tramo de viaje a Panamá, Venezuela. La mitad se fue en un vuelo privado para llegar más temprano a Caracas y la otra mitad viajó en un vuelo comercial en la tarde. El concierto sería el día 29 en el hipódromo La Rinconada, cerca del Poliedro, donde Soda se había despedido en 1997. El resultado fue impecable una vez más, a pesar de las corridas contrarreloj. De Venezuela fueron a Miami, que se convirtió en el descanso que todos esperaban y necesitaban. Hubo unos días libres, incluso para los técnicos, y todos aprovecharon para hacer compras y comer bien. El cronograma original contemplaba una sola función el 5 de diciembre, pero luego se agregó otra fecha para el día anterior. Fueron los 2 únicos shows en estadio cerrado de toda la gira, con unas pequeñas modificaciones para ver bien desde los costados. Según dijo el Miami Herald, un cúmulo de potencia en un paseo por la emoción. Esos tipos son puro rock and roll, convocan ferozmente, de forma aplastante, de una manera que solo el rock puede ofrecer. A esta altura aún faltaba Perú antes de volver a la Argentina, y Lima fue otro éxito en ventas, estableciendo un nuevo récord al superar la convocatoria de Michael Jackson muchos años atrás, con 28,000 personas. Soda Stereo tuvo 2 noches con lleno completo los días 8 y 9 de diciembre, con 100,000 espectadores en total. El debut fue calificado como uno de los momentos más intensos y vibrantes en la historia local. Antes de En la Ciudad de la Furia, Gustavo dijo: esta noche es muy especial porque aquí termina todo el trayecto internacional y este es el último concierto que damos fuera de la Argentina. Y qué bien acabarlo aquí porque nada es casualidad. Lima es otra ciudad de la furia. El lunes 10 volvieron a Buenos Aires. Aún faltaba el recital en el Estadio Chateau Carreras de Córdoba, pero estaba previsto que viajaran recién el viernes 14. Había que dedicar la estadía de la ciudad a los reencuentros y a coordinar los últimos detalles del concierto de cierre en River el 21. Los técnicos llegaron a Córdoba el jueves 13 y armaron el escenario de modo tal que pudieran entrar 41,000 personas, rompiendo los récords de asistencias del lugar, que hasta entonces estaba en manos de Luis Miguel y los Redonditos de Ricota. Hacía 16 años que Soda no tocaba en Córdoba y era la única actuación del grupo en el interior del país, con el lógico traslado de fans desde varias provincias cercanas. Arrancaron a las 21 horas y la gente deliró. La banda sonó impecable en todos los puntos del estadio y en el escenario había clima de buen humor y disfrute. Incluso Gustavo abrió con un «Hola Córdoba, vamos a jugar». Finalmente, el viernes 21 llegó la hora del cierre de la gira, el sexto River, rompiendo todos los récords del país y, como se mencionó, superando a los Rolling Stones. No iba a ser un show más, y en máximo secreto se planificaron los detalles y los llamados a los invitados especiales. Participaron Richard Coleman, Andrea Álvarez, Fabián Quintiero y Gillespie, pero también se arrastró especialmente hasta Nueva Jersey a Carlos Alomar para que tocara en Terapia de Amor Intensiva y en La Cúpula, 2 temas que no habían estado en los 21 shows anteriores. La previa del show no fue muy diferente a los otros River, con prueba de sonido al mediodía y el público ingresando desde temprano. Y a las 21 horas exactas volvió a proyectarse el video de las viejas épocas, sonó la música del tema de Queen y se arrancó con Juego de Seducción. Fue una noche histórica y especial.
Los tres Soda tenían un excelente estado de ánimo y la presencia de los invitados otorgó un plus inesperado a lo musical y lo emotivo. Sobre el final, el estadio era una explosión de euforia y alegría. Gustavo contó que estaban tremendamente felices y pidió que subiera todo el equipo de gira al escenario. Se habló de La Plata, se habló de muchas cosas, Dijo. pero esta vuelta se trató sobre todo de la música, y el éxito fue recomponer nuestra relación interna con Charlie y con Zeta. Pasada la medianoche, a las 12:15 del sábado, Gustavo Cerati, Zeta y Charlie Alberti se abrazaron. Todo estaba por terminar. Soda Stereo se despedía. Lo que siguió fue un festejo en camerinos y backstage y en el Hotel Faena. Había muchas razones para celebrar y después de tanta actividad, ya podía descansar Soda Stereo, pero no tanto. Tras las vacaciones hubo que terminar el CD, el DVD y decidir qué hacer con los ofrecimientos concretos para seguir tocando. Llegaron propuestas desde Estados Unidos y España, entre ellas el Festival de Coachella y el Madison Square Garden. Muchos querían continuar, pero en febrero finalmente se decidió que no. Daniel Cohn recuerda que hubo una reunión en su casa de La Pedrera, Uruguay, con Gustavo y Charlie. En el deck, mirando en el mar, decidimos no hacer un segundo tramo. A Charlie le parecía mejor eso y tal vez volver a juntarse en 3 años, un poco siguiendo el modelo de los Rolling Stones. Gustavo no lo descartó ni lo confirmó. Zeta no sé por qué no estaba, pero también lo entendió. Había estado tan bien lo del 2007 que era mejor no seguir. Quedó un moño perfecto y la puerta estaba abierta para otro episodio más adelante. No creo que hacer un segundo tramo hubiera cambiado la historia de Soda. La burbuja en el tiempo entonces había llegado a su fin, tal como estaba previsto originalmente. El regreso de Soda Stereo estaría asociado solo al 2007, el año que los vio volver, convocar a sus fans y triunfar. Capítulo 19. Soda Cirque. Aunque hoy el espectáculo Séptimo Día es toda una realidad, los primeros pasos de la unión de las canciones de Soda Stereo con Cirque du Soleil fueron tímidos, con los productores Roberto Costa, Daniel Cohn y Diego Sáenz viendo cómo contactar a los directivos del Cirque du Soleil para ver si querían hacer una obra juntos. La historia, que culminó en la firma del acuerdo, duró más de 3 años. Todo comenzó en julio del 2013 cuando Costa, fundador y presidente del Pop Art Music, Cohn, manager de Soda y director de Triple Producciones, y Sáenz, ex manager de producción de Soda y actual CEO de Pop Art Music, viajaron juntos a Las Vegas a ver los 2 shows completos del Cirque du Soleil basados en música de los Beatles y Michael Jackson. Los 3 habían estado trabajando juntos en el regreso de Soda Stereo en el 2007 y desde entonces, entre las muchas ideas que barajearon, había una que se repetía: la posibilidad de montar un espectáculo teatral con música de Soda. Después de aquel viaje decidieron que de concretar un espectáculo de ese tipo había que hacerlo con los más grandes, pero parecía casi imposible llegar hasta la gente del Circo del Sol con poder de decisión para luego interesarlos en el proyecto. Los primeros contactos que consiguieron por medio de un familiar de Sáenz fueron Gilles Favreau y Agathe Ali, de relaciones con la comunidad del circo, que habían estado tiempo antes en Buenos Aires y a quienes escribieron en busca de un nombre clave. Así llegaron a Charles Joron, Chief Production Officer y Executive Producer del circo. Le enviaron todo el material disponible de Soda, discos, DVD, información, cifras, historia de la banda, y luego de muchísimos intentos lograron finalmente en octubre del 2013 tener una conversación telefónica. Esa charla, que prepararon hasta el mínimo detalle, terminó felizmente con una pregunta de Joron. ¿Do you like cold weather? Era su manera indirecta y elegante de invitarlos a una reunión en Montreal, en los cuarteles centrales del Circo del Sol. Lo que siguió fue un encuentro con Zeta y Charlie para contarles hasta qué punto habían llegado y preguntarles si estaban de acuerdo en continuar. Con cautela aprobaron el viaje a Montreal. La otra reunión era especialmente importante dada la delicada situación de salud de Gustavo Cerati, y fue con su hermana Laura. A ella también le pareció que había que seguir adelante. En noviembre del 2013, entonces, viajaron Costa, Cohn y Sáenz a Montreal. Tuvieron una hora para contarles a Charles Joron y a Jean-François Bouchard, que era el Creative Guide del Circo del Sol, qué era Soda Stereo y por qué les parecía que el Cirque du Soleil tenía que hacer un show con ellos. Fue un encuentro exitoso y surgió el compromiso verbal de explorar las posibilidades en conjunto. Tiempo después se enteraron de que Joron y Bouchard, además de todo el material y la info que recibieron en aquella reunión, apelaron a un recurso más casero para entender el alcance del fenómeno Soda Stereo.
reunieron al casi centenar de empleados de origen latino del circo y les hicieron una pregunta clave. Les vamos a decir un nombre y ustedes nos responden qué piensan de una posible unión del circo con este nombre, Soda Stereo. La explosión de júbilo de mexicanos, argentinos, colombianos y chilenos allí reunidos terminó de convencerlos. Ya de regreso en Buenos Aires hubo otro encuentro definitorio. El trío con Costa, Sáenz, se reunió con Afo Verde, director regional de Sony Music, que comprometió el apoyo de la discográfica. El paso siguiente fue un pedido clave del circo. Había que explorar de un modo científico los resultados de una unión de las dos marcas mediante distintos focus groups a través de la empresa Ipsos para testear qué tipo de reacciones generaba el proyecto. Se realizaron en marzo del 2014 en México, Santiago de Chile y Buenos Aires y fueron muy positivos. Ya podían avanzar otro casillero. En julio se firmó un acuerdo de intenciones entre el Circo del Sol, Soda Stereo y Pop Art Music. 3 meses después, siempre en el más absoluto secreto, viajaron Costa, Con y Sáenz, con Charly Alberti, Zeta Bosio y Laura Cerati a Las Vegas a ver los shows Love y One. También fueron recibidos por los ejecutivos del Circo del Sol más importantes y pudieron recorrer los backstage de cada teatro e interiorizarse de las características de producción. Desde allí siguieron a Montreal para los primeros encuentros formales de trabajo. En total fueron 3 jornadas intensas donde conocieron a Daniel Lamarre, el CEO del circo, y trabajaron junto a Joron Bouchard y una docena de directores de área, desde Welby Altidor, director de Creation, Gabriel Pinkstone, manager de producción, hasta los responsables de los equipos de acrobacia, diseño y casting. El primer día tuvieron que exponer un Immersion in the Soda Stereo World ante todo el staff para explicar qué significaba Soda Stereo, cuál era la situación política y social de la Argentina en la postdictadura de los años 80 y contar la historia de la banda disco por disco, gira por gira, país por país, con videos e imágenes de la época. Eso duró 4 horas. Las otras jornadas transcurrieron entre discusiones sobre qué concepto de show encarar, ideas de realización, discusiones iniciales de un business plan, coordinación de un posible tour y hasta detalles concretos de producción. Zeta y Charly fueron escuchados con atención por el equipo creativo, a que le contaron cómo imaginaban ellos el show, en qué tipo de ámbito, con qué clase de participación del público y muchos otros aportes de importancia. Todo terminó con el compromiso del parte del Circo del Sol de tenerlo listo en un mes aproximadamente, un Creative Package, una suerte de borrador o tráiler con la idea de lo que para ellos podía llegar a ser el show. Si de parte de Soda y Pop Art Music se aprobaba, sería el puntapié inicial para un contrato formal. Un mes después, el trío Costa, Con y Sáenz viajó nuevamente a Montreal para recibir un video con las ideas centrales del show y los planos de una posible escenografía. Con ese material a cuestas fueron a las oficinas centrales de Sony Music en Nueva York, donde hicieron la presentación formal del proyecto a los presidentes de la compañía en toda América Latina, España y Portugal. Y en Buenos Aires, el material fue evaluado por Zeta, Charly, Laura y Benito Cerati, hijo de Gustavo, y fue aprobado formalmente. Entre diciembre del 2014 y mayo del 2015 se trabajó en la redacción del contrato. Mientras tanto, en las redes sociales, donde Soda tiene más de 5 millones de seguidores, desde mediados de 2015 se habló del proyecto que se llamó Soda Cirque, a secas. En noviembre hubo una presentación pública del equipo creativo con los directores canadienses Michael Laprise y Chantal Tremblay, los músicos, la familia Cerati y la mesa chica de producción. La respuesta de los fans fue extraordinaria y se los involucró periódicamente en el proyecto con sesiones en Facebook Mentions e incluso pidiendo colaboración en la creación del número con Primavera Cero. Según Laprise, mi mensaje en la obra es que la música es más fuerte que la muerte. Por eso Soda Stereo vive por medio de sus fans y su energía. El título del espectáculo recién se anunció a mediados del 2016, pocos días antes de poner a la venta las entradas anticipadas para los primeros shows en el Luna Park en marzo del 2017. La elección del nombre fue difícil porque debían equilibrar la presencia de ambas marcas registradas y no podía ser Soda a secas, ni tampoco un nombre de fantasía como es habitual en el Circo du Soleil. Alguien tiró Séptimo Día, una referencia a la famosa canción y a la historia creada por Laprise. Se agregó el detalle tipográfico del 7 y se sumó un subtítulo, No descansaré. Por entonces, después de pasar 6 meses trabajando con Zeta y Adrián Taberna en remezclar los temas de Soda para el show,
Charlie reflexionó que me di cuenta de que en el circo, gracias a la música, las acrobacias se convierten en verdaderas coreografías. Cada cuadro pasa a ser como un videoclip. Y en esta obra con música de Soda, cada acrobacia va a determinar el tiempo que van a necesitar de música. Así que actualmente estamos ajustando eso por pedido. Es un gran desafío creativo porque tampoco puedo cortar una canción por la mitad. Musicalmente tiene que haber un comienzo y un fin, respetando cada tema. Z explicó detalles del trabajo que estuvieron haciendo en silencio en unísono. Primero hubo que digitalizar todas las cintas originales y después hicimos una edición de los temas, que es un trabajo bastante variado ya que cada canción es un mundo para explorar. Después, en la segunda mitad del año, trabajaremos sobre los detalles de cada tema en particular. El baterista recordó: cuando por primera vez me hablaron de este proyecto, me sorprendí muchísimo y dije que solo se podía hacer si era algo superador para la banda, si era algo que nos llevaba a un estadio diferente. Era un momento muy especial porque Gustavo todavía estaba en coma, así que uno se preguntaba qué pensaría al respecto, y me di cuenta de que él sería uno de los primeros promotores de semejante idea. Gus amaba ese tipo de cosas. También recordé que alguna vez me mencionó al circo como referencia de una escenografía que queríamos hacer, y eso me tranquilizó. El entusiasmo y respeto de la gente del circo es enorme y lo demuestra en cada comunicación con nosotros. Es emocionante y un gran orgullo que una de las compañías más grandes de entretenimiento del mundo esté tan motivada con un proyecto relacionado con algo que vos hiciste. La preventa arrancó el 1 de agosto y en tan solo 24 horas se vendieron más de 50,000 entradas, agotando 10 funciones de las 18 previstas inicialmente a partir del estreno de la obra, el 9 de marzo del 2017 en el estadio Luna Park. Dado el éxito, se adelantó al domingo 7 de agosto la venta general, que en las primeras horas vendió otros 50,000 localidades. Al final de esa semana ya eran 200,000 las entradas vendidas, el equivalente a 20 funciones agotadas. El cronograma del 2017 prevé 3 meses en Buenos Aires, para luego salir de gira por Córdoba, Lima, Santiago de Chile, Bogotá, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y terminar el primer tramo en noviembre. Al año siguiente, séptimo día, seguirá por otros países de Latinoamérica y algunas ciudades de Estados Unidos para seguramente regresar a la Argentina a finales de 2018. La vigencia de Soda Stereo sin dudas es más fuerte que nunca, y es una historia que no ha terminado. Así finalizamos el libro Soda Stereo, la biografía total de Marcelo Fernández Vítar. Leímos 4 capítulos, un total de 46 páginas, y que queremos agradecer a todos los que nos escucharon hasta este momento, puesto que hacer este audiolibro fue una tarea bastante interesante, muy entretenido, aprender nuevas cosas, retomar nuevos títulos, y que seguramente será el primero de muchos otros libros que traeremos a este canal, debido a que nuestra biblioteca es extensa y queremos compartirlos con todos ustedes. Yo soy Axel Velázquez y fue agradable tenerlos por aquí. A continuación les dejamos la lista de reproducción de los capítulos anteriores por si acaso no los han escuchado o quieran retomar nuevamente el contenido de cada uno de ellos. Nos vemos en la próxima.